Hola, soy Escapocón y bienvenidos a un nuevo episodio de Retropod. La saga de Bomberman es muy popular y no necesita una introducción, ya que estoy seguro de que todos los que están viendo este vídeo han jugado alguna vez a un título de la saga, pero hay un aspecto muy fascinante de esta franquicia que no suele ser mencionado, y es la forma en la que los juegos eran localizados en Occidente. En serio, es que ha habido de todo. Cambios de nombre para evitar referencias a las bombas, juegos localizados con referencias a títulos exclusivos en Japón, juegos que se vuelven secuelas directas al localizarse, juegos que llegan a Occidente con el nombre de un juego japonés distinto. Pero el cambio más bizarro de todos fue el día en el que los ejecutivos de Nintendo y Hudson le echaron un vistazo a Bomberman GB, uno de los primeros juegos de Bomberman para la Game Boy, y pensaron: no está mal. ¿Pero sabéis qué es lo que necesita para vender mejor en Occidente? Oh, the damage we can do, wreaking havoc and destruction. Bomberman will never know what hit him. Y así nació Wario Blast, featuring Bomberman. Por aquel entonces Wario estaba empezando a ganar mucha popularidad, habiendo protagonizado su primera aventura con Wario Land, además de ser el villano en spin-offs como Mario & Wario y Wario's Woods. El caso de este juego es algo distinto al de otras versiones regionales, ya que en vez de simplemente cambiar los gráficos del juego para borrar la existencia de la licencia original, o cambiar solo al protagonista y poco más, en este título nos dan la opción nada más empezar de jugar como Wario o como Bomberman. Y seamos sinceros, la elección es bastante obvia. ¿En cuántos juegos de Bomberman puedes llevar a Wario? Solamente en este. ¿Y en cuántos puedes llevar a Bomberman? Pues con nuestro personaje elegido podemos iniciar nuestra aventura. El modo de un jugador de este juego es algo distinto a como suelen ser habitualmente en otras entregas de Bomberman, ya que en vez de ir avanzando por un nivel eliminando a los enemigos para buscar la salida y pasar al siguiente, esto es más como una serie de combates del modo multijugador, pero solo con un jugador. A menos que juegues en la Super Game Boy, donde sí hay multijugador. Y por supuesto creo que todos debéis saber ya cómo funciona esto. Deberás usar a Wario y colocar bombas para acabar con Bomberman, o viceversa, teniendo cuidado ya que las explosiones pueden causar daños colaterales. ¿Por qué Bomberman se lleva ahora a matar con Wario? No sé, le robó la tele de 1080 o algo. Esta mañana el puto Wario ha robado mi tele de 1080. El caso es que cada uno de los mundos está dividido en 4 niveles, y en los 3 primeros el objetivo es siempre el mismo, solo que con el añadido de que cada vez hay más enemigos. Si juegas con Wario, a Bomberman se le unirá ¿Master Chief? Nah, este es uno de los llamados Mad Bombers, que acompañan a Bomberman en este juego. Aunque su diseño aquí es algo profético teniendo en cuenta el Super Bomberman R. Este formato, si bien no me gusta tanto como los niveles tradicionales de otros Bomberman, me parece aceptable. Lo único malo es que para alargar el juego decidieron que sería buena idea hacer que cada nivel sea una competición al mejor de 3, por lo que deberás ganar 2 veces para poder seguir avanzando. Si tienes una mala racha puede resultar bastante repetitivo jugar a los niveles tantas veces, y más cuando empatar no cuenta ni como victoria ni como derrota. Sin embargo, debo de decir que a medida que avanza el juego, este problema se vuelve casi inexistente. En parte porque la inteligencia artificial de Bomberman y sus amigos, que eran sus enemigos en la versión japonesa, no es muy buena. Pero también porque los niveles se van volviendo más interesantes gracias a 2 mecánicas que comentaré ahora. En primer lugar, cada mundo termina con un jefe, pero no voy a hablar de ellos hasta más tarde, ya que ahora quiero enfocarme en lo que pasa al derrotar a los 5 primeros. Power-ups permanentes. Normalmente en los niveles solo podrás encontrar 3 objetos que mejorarán tus habilidades: añadirte una bomba más, aumentar la longitud de la explosión y una calavera, un objeto trampa que te impedirá poner bombas durante un tiempo, pero que puedes contagiar a otros enemigos si los tocas. Hay muchos objetos recurrentes de la saga que simplemente no están aquí, pero para compensar, al vencer a los jefes conseguirás una habilidad nueva, que a diferencia de los objetos recolectables, no la perderás al final de cada nivel. El primero es la clásica patada, que te permite apartar las bombas de tu camino. Luego está la habilidad de correr, la cual debo admitir que prácticamente nunca dejé de usar desde que me la dieron. También tenemos la línea, que te permite dejar una fila de bombas. Esta es algo más situacional, ya que realmente solo es útil si has recogido ya muchas bombas.
y puede ser peligroso aún así. Lo que no es para nada situacional es el placaje. Esta habilidad prácticamente te vuelve invencible en combates normales, ya que consiste en que si vas corriendo hacia un enemigo, lo empujarás hasta que choque con una pared, y entonces se quedará aturdido y podrás ponerle una bomba encima de la que no podrá huir. Aunque la línea y la patada las acaban aprendiendo los enemigos también, jamás podrán correr o empujarte, dándote una sensación de poder que curiosamente es muy parecida a la que tienes en los Wario Land. Y hablando de elementos recurrentes de Wario que accidentalmente están en este juego, Wario, por primera vez, puede montar en moto, casi una década antes de su carrera como diseñador de microjuegos. Aunque el punto de estabilidad es que puedes saltar por encima de algunos bloques, creo que la mejor parte es que hace que el placaje sea mucho más gracioso. Lo único malo de estos poderes es que cada uno es representado por una letra, por lo que desde el principio tenía ganas de ver si acabarían formando una palabra como pasaba en los Donkey Kong Country. Así que os podéis imaginar mi decepción cuando vi que la palabra resultante era KDTLM. Ponedla en el ahorcado si queréis perder a todos vuestros amigos. Otra forma que tiene el juego de calentar las cosas es en los niveles en sí. Todos los mundos, a excepción del primero, introducirán una nueva mecánica, que por lo general nunca vuelve a aparecer, aunque hay algunas que sí volverán a asomar la cabeza, como es el caso de la introducida en el segundo mundo, Warp Zone. Como indica el nombre, en estos niveles tú y los enemigos podréis usar portales para teletransportaros entre distintos puntos del mapa. Creo que es la mecánica que menos me gusta, ya que los enemigos a veces pasarán de ti y simplemente serán atraídos al portal como polillas hacia la luz, y el sonido distorsionado de teletransporte no ayuda. Fuera de esta mecánica, que vuelve 2 mundos después en Fire Zone, me gustan los añadidos, y hacen que los niveles sean más entretenidos. Hay flechas que redirigen las bombas a las que les pegas patadas, bloques de hielo que se regeneran, niveles donde tus bombas tardan menos en explotar, y un gas venenoso que te aturde de la misma forma que el placaje. Por cierto, esto fue algo que descubrí después de jugar al juego, pero resulta que los nombres de los mundos que os estoy diciendo son los que salen en el manual, ya que dentro del juego se llaman Mundo 1, Mundo 2, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo se llama el mundo donde sale el gas venenoso? Coma Zone. La zona del coma. El resto de mundos tienen nombres autoexplicativos y algo genéricos, pero aquí simplemente decidieron ser macabros y decir, esta es la zona donde te quedarás en coma. Un personaje de Mario que cae en coma. Creo que hay un chiste muy obvio que puedo hacer aquí. ¡Ah, es verdad! El gas sale de conductos de ventilación, como en el Among Us. Con los niveles ya cubiertos, por fin puedo hablar de los jefes de este juego. En todos ellos vemos cómo Bomberman y los Mad Bombers se fusionan para convertirse en el jefe que toque. O a lo mejor se montan en él en plan Megazord. El caso es que la mayoría siguen un patrón bastante similar. Irán dando vueltas por el escenario y a veces se pararán para hacer algún ataque, dándote la oportunidad de dejar una bomba y hacerles daño. Hay un oso que vuela con globos y bajará para que le puedas atacar, un caballero que a veces dejará de defenderse con su escudo, un Beyblade que dejará de girar para poder hacer un crossover con Bomberman en Dream Mix, y esta nube eléctrica en la que va montada alguien muy parecido a Pikachu, para añadir más al aspecto crossover del juego. Pese a seguir una fórmula estricta, que usen ataques tan distintos los hacen lo suficientemente diferenciables los unos de los otros, y además hay jefes que directamente no siguen la fórmula, como esta araña, que habrá que inflar hasta que reviente, y luego darle cuando está desinflada, o esta flor, que no dejará que le ataques hasta que no destruyas a sus pétalos. Que por cierto, lo de añadir crossovers que dije antes lo dije un poco para hacer un chiste, pero esta flor se supone que se basa en el jefe de otro juego de Hudson llamado Neutopia 2. No conocía este juego hasta ahora. Tal vez sería más popular si tuviera una versión de Wario. Ah sí, todo este tiempo estaba hablando de cómo es el juego si usas a Wario. Si usas a Bomberman, los enemigos y los jefes serán Wario, Wario Oscuro y el hermano gemelo de Wario Oscuro. Juntos se conocen como los varios Warios. Es bastante absurdo y más teniendo en cuenta que el jefe final es un Bomberman robot gigante. ¡Que madre mía! ¡Menudo jefe final! Es una batalla de 3 fases que comienza con un aumento de dificultad increíble. Básicamente abrirá un compartimento de su pecho para disparar un misil teledirigido,
que es el único sitio donde puedes hacer daño con bombas. Claro, que al igual que la flor, no atacará a menos que no tenga ningún misil, por lo que básicamente tienes que colocar varias bombas, una para destruir el misil y otra que deberás predecir dónde colocar para dañar al robot cuando vaya a disparar otro misil. Y como este es el último mundo, donde la mecánica es que empiezas con el máximo de bombas y fuego, es probable que te acabes atacando a ti mismo. O tal vez el robot dispare rayos láser, porque también puede hacerlo. La única estrategia que pude encontrar para derrotarlo fue aprovechando el lag del juego si muchas bombas explotan a la vez, ya que esto deja la explosión durante más tiempo en pantalla para aumentar las probabilidades de darle al robot, y una vez terminada la primera fase quedan 2 más. ¿Cómo de difíciles pueden llegar a ser? Pues son 2 jefes que siguen el patrón de siempre. La única dificultad añadida es que si pierdes contra estas 2 fases tienes que hacer la primera otra vez. Sin embargo, este no es el peor jefe del juego. Ese es el propio Wario, que no paga a sus empleados. Y una vez derrotado el robot, Wario o Bomberman se irán en su moto, pasando a los créditos. Pero aquí no acaba la aventura, ya que también hay un modo extra cuya forma de desbloquear es algo extraña. Este juego hace uso de contraseñas, y en el 7º mundo hay un mensaje al principio que indica que hay un huevo de Pascua que te indicará una contraseña secreta. Pude encontrar por internet la contraseña secreta, que te lleva a un modo de supervivencia donde deberás derrotar a todos los enemigos que puedas hasta que mueras tú. Pero en ningún sitio pude ver exactamente cómo descubres dichas contraseñas. Solo encontraba vídeos y preguntas de foros donde la gente comentaba que no tenían ni idea de cómo conseguirlo. Lo más cercano fue un blog donde alguien decía que los bloques del nivel 7.1 parecían 5s y 6s, y la contraseña es 5656 o 6565, dependiendo de qué personaje quieras usar. Pero sinceramente, es que no lo veo. Tal vez estemos ante un nuevo misterio de los videojuegos que resolver. Lo que no es un misterio es el apartado técnico, que es bastante decente para un juego de Game Boy. La música es bastante pegadiza, sobre todo la del mundo 7, la cual estáis escuchando ahora mismo. Y los sonidos, siempre que en el nivel no haya portales, son lo que uno esperaría de un juego de esta consola. Los gráficos tienen las limitaciones que uno podría esperar, en especial por el esperable screen crunch. Pero al menos los gráficos de los niveles son variados y las ilustraciones de las escenas tienen un estilo muy chulo. Eso sí, a Wario no le ha sentado muy bien la transición a estos gráficos tan minimalistas, ya que cuando está de lado su cara está formada por un puñado de píxeles en zigzag. Es como si le hubieran censurado los ojos para que la gente no sepa quién es. En conclusión, Wario Blast es una curiosidad por su mera premisa, pero tampoco lo consideraría uno de los mejores Bomberman. La estructura de niveles es algo repetitiva, la inteligencia artificial no podría llamarse inteligente, y le falta ese toque de creatividad que tienen los juegos de Bomberman en consolas más avanzadas, pero teniendo en cuenta las limitaciones de la Game Boy, tampoco puedo decir que es un mal juego, ya que las mecánicas de los niveles, los poderes y los jefes le otorgan algo de variedad que impiden que sea una experiencia aburrida. Además de que, a menos que tengas problemas con el último jefe, te lo puedes pasar en una sola tarde, por lo que no perderás mucho tiempo si quieres darle una oportunidad al juego que introdujo la eterna relación entre Wario y las bombas. No ese tipo de relación. Aunque en serio, todavía no lo comprendo y eso que me he pasado el juego. ¿De verdad pensaban que Bomberman GB sería más exitoso si en él saliera la versión bizarra de un personaje popular? Entendería si al menos fuera Mario, que de hecho iba a aparecer en este juego hasta que Nintendo dijo que no. ¿Pero Wario? Bueno, soy Escapocón, y si tenéis algún juego al que os gustaría que le hiciera una reseña de este estilo, podéis ir al enlace de la descripción. Hola, soy Wun, y bienvenidos a Coffee Wun. Wario es la bomba. ¡Oh, venga ya!